24 de abril del 2023. Hermes habría de aplicar, como uno de los pioneros, un nuevo sistema de cría con este animal, el cual fue nombrado el estrella del criadero, entre comillas, reproductor número 1. El pit fue empleado como un toro semental, entre comillas. Las hembras que le fueron destinadas, todas pusieron huevos fértiles. Casi todos los pichones del pit resultaron de un gran valor deportivo. Palomas de carrera superiores que, por ejemplo, contra 2,000 animales obtuvieron los 8 primeros y aún los 14 primeros lugares. Y casi siempre se trataba de hijos del pit. Hermes ha afirmado: mi pit nunca ha reproducido malos pichones. En octubre de 1983 contaba con 74 hijos de este animal. Entre ellos hubo aproximadamente 40 que lograron ganar 10 premios de 12 encestes. Ese mismo año, aproximadamente 40 que lograron ganar 10 premios en 12 encestes. Hermes tuvo los 4 mejores animales de su región, ganando cada uno 10 premios de 10, y 2 de ellos tenían como padre al pit. Ese magnífico animal hizo de Hermes el gran campeón alemán de la hora actual. La victoria internacional de Pau es muy hermosa, considerándola en el contexto extranjero, decía Hermes riendo. Pero aquí son mis jóvenes pit, los que a la hora de la llegada están ahí. A veces bajan 8 o hasta 14 juntos para ganar los 8 o los 14 primeros lugares. Pero Hermes tenía parte del pit, que era un medio Jansen, otras flechas para su arco. Muy a menudo iba de visita con los Jansen, y para un hombre tan ocupado, debemos comprender que no hacía el tan largo viaje para únicamente hablar de palomas. Compró muchos animales con los Jansen, y no cualesquiera. Un hombre como Hermes tenía grandes exigencias y, cuando tienes ganas de algo, simplemente lo obtiene. Las adquisiciones más importantes fueron una hija del 019, un pichón del Oud Sherp, una hija del Oud Merckx y, al final, pero no por eso menos, el célebre Velo mismo. El Velo era un hermano completo del 019, por lo tanto, hijo directo del Oud Merckx Van 67. Obtuvo su nombre al ganar una bicicleta con 7 minutos de ventaja. Esto fue solo una de sus numerosas victorias. Como reproductor no era menos que como volador. Hemos escuchado varias veces a J. Verhoeven, hijo de Goirle, amigo de los Jansen y gran campeón con su línea, testimoniar haber obtenido muchos éxitos de la cría con un hijo del Velo. En el palomar de Hermes, igualmente el Velo, 6108765B del 74, reprodujo excepcionalmente. Con una hija del 019, 6263612B79, reprodujo al 06478115, uno de sus mejores animales, con 9 primeros de 10 en un año. En 1979, Hermes compró en el palomar de los Jansen el 6121274B, un macho que ya había volado como yearling y del cual, aseguraba Luis, no había mejor en Arendon. Provenía del Sherpe y de la Grotte Duivin. Reprodujo maravillosamente. 2 de sus hijas fueron en 1983 segunda y tercera paloma as de la región, con alrededor de 2,500 competidores.
Hermes llegó a pensar que este 274 se convertiría en el sucesor de su PIT. El número de ganadores que hay en el palomar de Hermes es muy importante. La 0647 1630 del 77 ganó en 2 años 11 premios de 11, y su medio hermano en 1981 también 11 de 11. Ambos son hijos del 6747-212 B72, un Janssen directo. No vamos a enumerar todos los animales punteros que Hermes posee, pero sí diremos que en muchos de ellos hay sangre Janssen, vía el PIT u otros. Para sorpresa del sonriente Hermes, le informamos que también su ganador internacional de PAU 1983 tiene un poco de sangre Janssen, y también su ganador nacional Perpiñán. Ambos descienden del Patrick, entre comillas, de Bangi, vencedor en PAO y obtenido vía Brachyus, ese gran volador y reproductor que proviene de un huevito que Bangi compró en 1962 del Liche Van 50. Finalmente, con todos estos animales, regresamos hasta aquel que ha tenido probablemente la mayor trascendencia en la colombofilia internacional, el Schaliblaue Van 32. Aquel palomo salido del refugio de Goossens, que se perdió poco después y que fue recuperado por Jeff Janssen en el palomar de un aficionado de San Nicolás. El Merckx, el 019, el Giloger, el Blaue Van 48, los vencedores nacionales de Pau, Dax, Perpiñán, etc. Las palomas As Nacional de Koopmans, Pauwels, etc. Los vencedores de los más grandes concursos de todos los tiempos, como el Orleans de Holanda, la doble ganadora nacional de The Shoemakers, todos descendientes de ese Schaliblaue Van 32. Un animal cuyo nombre será escrito en letras de oro en los anales del deporte colombófilo internacional. Fue una agradable experiencia haber conocido al señor Hermes, un hombre que parece atraer el éxito. Siendo aún muy joven, tuvo un pequeño palomar encima de nuestra vieja casa en Cham. En esa época casi todo el vecindario tenía palomas. Mis tíos también, y yo escogía a los amigos que eran colombófilos. Si no, no eran interesantes para mí. Pasábamos largas horas hablando de palomas. En ese tiempo, Wim van Est se volvió inmortalmente famoso, no tanto por su éxito como ciclista, sino por su histórica caída en una zanja durante el Tour de France. Fue la época de la gran sequía y de la muerte de Stalin. Durante esas conversaciones sobre palomas, los mismos nombres salían una y otra vez: Delbar, Dussardoin y Janssen, sobre todo Janssen. A Janssen siempre se le agregaba Arendon, a tal punto que durante un tiempo creímos que Arendon era el apellido de la familia Janssen. Aun y cuando vivíamos bastante cerca de ese pueblito, de ahí para acá han pasado 30 años. Los viejos competidores me consideran aún como un niño, pero en ese tiempo muchas cosas han cambiado. De Wim van Est, de la sequía o de Stalin ya no se habla, pero la reputación de los Janssen perdura. Actualmente se dice Janssen A, entre comillas. La razón es simple: existen cientos de colombófilos de apellido Janssen, así que cuando se dice Janssen A, todo el mundo sabe de cuál Janssen se está hablando. Aquí, y también en Japón, Taiwán y América. Quizás solo Moore es probablemente el único lugar que puede, en cuanto al renombre, situarse a la sombra de Arendon. Aunque los competidores que hicieron famoso a Moore practican el deporte de modo distinto al de los Janssen, su renombre fue de menor duración.
unos cuantos tiros de piedra de Arendon, apenas del otro lado de la frontera holandesa, se encuentra el pueblito de Russel. Su renombre se limita a los Países Bajos, aunque es muy grande. El único lugar que le compite en eso es Steenbergen, pero sucede igual que con Moore. Ambos son conocidos por la práctica del fondo al más alto nivel. El 75% de los aficionados holandeses y belgas vuelan la velocidad y el medio fondo centenas de miles de palomas. Regresan cada semana de distancias entre 400 y 500 kilómetros. El número de animales enviado a distancias mayores no es más que una fracción. Esto es lo que relativiza el significado de los pueblos de Steenbergen y Moore para el deporte colombófilo en general. Era típico lo que se oía acerca de De Klerk y que nos fue confiado por los hermanos Borghams, sucesores indiscutibles de De Klerk. Antiguamente todo el mundo se quejaba de que la competencia fuese inequitativa debido a que De Klerk competía. Hoy en día, las quejas en la región son porque Russel compite. Palabras que dejan entrever muchas cosas. Pero en realidad, ¿quién es Jos van Liemt? Un hombre sencillo, siempre de buen humor, sin ninguna altivez o aires de vedette. Toda presunción le es ajena y todo con él se hace fácil. Para los belgas, Jos no es la clase de holandés que se esperaban, algo que él probablemente nunca ha lamentado. Es muy gentil y habla francamente con esa formalidad holandesa con la cual los belgas, sus vecinos del sur, lo califican a menudo. El virus por las palomas le fue administrado ya con la leche materna. Su padre, Kees van Liemt, quien antes de la guerra era ya conocido como De Klerk, tenía la pasión por las palomas. El apodo de Klerk parece venir de su infancia. En esa época estaban de moda los zapatos altos, los pantalones largos y la boina, como signo de importancia personal. Los años pasaron y ya de joven, Kees van Liemt trabajó en una fábrica de puros, Van de Visser, en Russel, con un buen número de compañeros belgas. Ahí fue donde un colega de trabajo lo rebautizó con el nombre de Klerk, cosa práctica ya que en Russel había muchos Van Liemt. En esa fábrica, Jos trabajaba al lado de un colombófilo belga de nombre Adrien Jansen. Ambos simpatizaron rápidamente y en 1928 esa amistad se concretó materialmente cuando Kees van Liemt obtuvo su primer animal Jansen. Era, por lo tanto, la época pre-Shotters. Jos Klerk, nacido en 1922, tenía entonces 6 años y recuerda muy bien cómo su padre lo llevaba en su bicicleta a Arendon. Las palomas de Arendon probaron inmediatamente ser sensiblemente mejores que las de Russel, lo cual para Kees se volvió un buen motivo para ir cada vez más seguido a Arendon. Así fue como compró más animales de Henry y sus hijos y los llevó a Russel. Y justo cuando parecía hacerse de un sitio entre los mejores competidores de su región, estalló la Segunda Guerra Mundial. Como el ocupante alemán prefería ver volar otras cosas que palomas, Kees van Liemt corrió con la misma suerte que decenas de sus compatriotas. Las palomas debían ser requisicionadas y los alemanes las pusieron en el zoológico público de Arnhem. Jos las vio ahí más tarde. Pero, como todo verdadero colombófilo, Kees se resistió a perder todos sus animales y, a escondidas, conservó 8 palomas. En mayo de 1942, Kees fallecía y menos de un mes después, los alemanes encontraron las 8 palomas ilegalmente guardadas.
se las llevaron y Josh tuvo la suerte de no ser llevado también, gracias a la intervención de su madre. Josh siempre pensó que las palomas fueron llevadas también al zoológico. La consecuencia de ello fue que por primera vez en mucho tiempo no había palomas en la propiedad de los Van Limp. No sería, sin embargo, por mucho tiempo. En octubre de 1944, Reussel fue liberado y a la semana siguiente, un gallardo joven de 22 años de cabello rizado viajaba ya en bicicleta de Reussel a Arendon con una cesta para palomas. Era, por supuesto, Josh Van Limp. Quería, a la brevedad posible, rehacer un palomar y sus amigos de la calle de la escuela deberían ayudarle. En ese momento no imaginaba que esas visitas a los Jansen y a su cuñado Tist Eisen, justo después de la guerra, habrían de procurarle una inmensa celebridad. Con más razón, porque no estaba en la naturaleza del simpático campiñeno el creerse una posición importante. A fines de 1944, llegaron al palomar de Declac 4 animales de los Jansen y 2 de Tist Eisen. Entre esos 4 había uno que normalmente ningún comprador se habría llevado. Era una hembra de 1940 que había sufrido de un ojo lloroso durante 4 años. Josh vio a esta hembra y lo pensó, ya que cuando había que pagar 75 florines de pieza, no se lleva a uno un animal al que le falta algo. Fue, sin embargo, por la insistencia de papá Henry y de Ruth, que esa hembra azul del 40, con un ojo lloroso, acabó en el palomar de Declac en Russell. Si quieres una verdadera buena, entonces debes llevarte esa, aseguró Henry, debido a que por otra parte, Kiss y su hijo Josh siempre tuvieron buenas experiencias con los Jansen. El consejo de Henry fue seguido ciegamente. La hembra del 40 produciría voladores como no hubo muchos. En los más célebres animales que han volado en Holanda, corre todavía la sangre de esta magnífica paloma con un ojo lloroso, incluyendo al 46 de Verbath y los vencedores a nacionales de Orleans en 1979 y 1980. A propósito de ese ojo lloroso, hay una anécdota interesante. Cuando Josh regresó a casa con las palomas, recordó un consejo de su padre. Este siempre sostuvo que el aceite de Harlem, remedio milagroso de la época, era bueno para todo, y desde luego, para curar ojos inflamados. Dios le puso algunas veces esa cosa, entre comillas, al ojo de la hembra azul, y he ahí que después de 15 días estaba completamente curada, con todo y que llevaba 4 años sufriendo de ese mal. En 1945, Josh crió 8 pichones de los 6 animales que había conseguido. Los compitió y después de 3 domingos no había ganado ni el menor premio. Además, se vio obligado a abandonar, ya que 6 de los 8 pichones se perdieron. Las burlas de los demás competidores no se hicieron esperar. ¿Cómo están esas palomas Jansen tan caras?, le preguntaban en el local del club. Pero las risas no habrían de durar mucho tiempo, ya que cuando uno se llama Josh Clark, no se da por vencido ante la adversidad. Los 2 pichones que no se perdieron resultaron ser un macho y una hembra. Es así que Josh pudo en 1946 empezar la temporada con 4 pares de reproductores. De nueva cuenta, lleno de confianza, se puso a criar y los pichones que obtuvo de esa ya reconocida línea parecían de pronto querer probar su valor. Ese año fue subcampeón de pichones y 2 años después, Josh Van Limp, alias Declac, fue coronado campeón en Russell por la primera vez. Ese sería el comienzo de una de las carreras colombófilas más notables. A partir de ese momento y hasta nuestros días, Josh Clark ha sido un gran campeón. Es por mucho el más grande
logró los resultados más espectaculares durante la década de los 60, habiendo sido probablemente 1966 la mejor temporada. Todo ello puede ser consultado en sus libros cuidadosamente llevados, en los cuales aún los peores resultados se encuentran consignados. Ya que, por supuesto, aún de Clark en ocasiones tuvo malos resultados. Después de los años 60, la estrella de Joss continuó brillando. En estos últimos años, su supremacía no fue tal vez tan evidente como siempre. La competencia se armó contra la furia de Clark, con palomas de Clark. Joss nunca fue tacaño con sus mejores amigos y, contrariamente a lo que sucede en la fuente de Arendon, no tenía ningún inconveniente en ayudar a otros para hacerse de la buena línea. Competidores como los Hister, los Gibbels, los Borghams, De Bruyne, De Prout, John Box, habrían de revelarse como temibles adversarios. Todo el mundo sabe que los animales de Clark jugaron un importante papel en ese asunto. Hermann y Janus Borgmans se convirtieron sobre todo en competidores de gran formato gracias a que su tío Joss consideró siempre un reto el suministrarles el más noble material de Clark. Los hermanos Borghams fueron así considerados como los consentidos de Joss. Podían siempre conseguir con él lo que querían, y cuando el tío Clark les decía que tenía algo bueno para ellos, ninguno decía tener ninguna duda. La paloma en cuestión era recogida y mimada. Finalmente, esta confianza sin límites habría de ser coronada con el nacimiento de la Dike Dwight. Durante su vida, la Dike Dwight fue una leyenda y sus descendientes habrían de concluir y conseguir victorias nacionales en el mayor concurso del mundo, el derbi holandés para pichones desde Orleans. El deporte colombófilo de Reussel recibió en general un fuerte impulso gracias a la llegada de este hombre y la línea Clark. Imprimió su sello durante mucho tiempo en los acontecimientos colombófilos del este de Brabant holandés. La admiración por lo que sucedía era tan grande como la impresión suscitada por las prestaciones mismas. ¿Qué estaba pasando? El papá Keith Clark antes de la guerra volaba al natural. A pesar del surgimiento de la viudez en todo el mundo, Joss Clark, siguiendo el ejemplo de los hermanos Jansen, continuó practicando el sistema al natural. Los competidores de Reussel estaban maravillados y permanecieron volando al natural también. En este campo, Reussel adquirió un prestigio único. Joss no intentó la viudez más que en 1978, por consejo de unos amigos quienes le explicaban que había forma de duplicar el rendimiento de las palomas gracias a ese medio. Nunca le funcionó y siempre le fue fiel al sistema natural. De hecho, Clark confesaba francamente que sus resultados, poco brillantes en viudez, podían ser imputados al hecho de que nunca arriesgaba a sus mejores machos. Aquellos que habrían de practicar la viudez en la forma más profesional con las palomas de Clark fueron el Dr. Linsen, Verbath, Van Valen de Eindhoven, Teunis, Berbers, etc. Y con esas palomas de Clark se revelarían como los mejores competidores de su región. Aún más, en un lugar como Eindhoven, con más de 500 competidores durante más de 20 años, los campeonatos se convertían en un terreno privado para los competidores que tenían esa noble línea de Clark en su palomar. Joss continuó hasta 1983, consiguiendo animales con los hermanos Jansen. Se trajo animales como hijos del Blauwe Van 48, del Vance Van 51 y uno excelente del Lichte, hijo del Vance Van 59. El mejor animal que de Clark tuvo jamás fue el 81. A la edad de 7, 8 y 9 años logró aún convertirse en paloma as. En total ganó 108 premios.
Este 81 era hijo del Oud-Vitover van 46, el cual a su vez era un hijo directo de la Godblaue van 40, con un ojo lloroso. Se encuentra igualmente en casi todos los pedigrís de los animales punteros que Clark ha criado. Aquel que conoce un poco las palomas Jansen y las compara con las de Clark hará un descubrimiento muy notable. Josh nunca tuvo animales rojos o harinosos. ¿Por qué no? Porque nunca quiso. Cuando encargaba animales a los Jansen, ponía dos condiciones: de entre los mejores y ningún rojo. Su padre Keith, en cambio, sí tuvo un rojo y muy bueno, aunque no estaba particularmente encantado con él, y le fue vendido a un tal Verschuren de Herzl. Este lo acrenció y justo antes de la guerra, ese rojo ganó 6 primeros lugares. ¿Y los ahumados? En 1983, Josh Clark tenía 2 en su palomar. Regularmente criaba algunos. Josh estima que unos 6 por año, y normalmente tuvo algunos muy buenos entre ellos. ¿Los ahumados son mejores o peores que otros? Josh prefiere no pronunciarse. El mejor pizarra o ahumado que jamás tuvo lo creó en 1946. Dudaba de su valor y se lo hizo ver a Adrian Jansen. Cuando éste lo tomó en sus manos, conjuró a Josh Clark de ser paciente con ese animal, porque según él, se convertiría en uno muy bueno. Y así fue efectivamente. Sí, Adrian rara vez se equivocó en el deporte colombófilo. Sí, su formidable conocimiento de las palomas no fue tan reconocido. Ello se debe a que era de los que dejaba hablar a los demás. En el curso de los años, Josh Clark tuvo muchos reproductores de gran clase en su palomar. Logró la mayor fama con el John Koppel y con el Vector y la Wittpeneke 400174 del 57, 7961196 del 54. Sobre todo con esta última pareja, como se podrá ver en alguna otra parte, porque estas dos parejas son parientes muy cercanos. Josh piensa que el John Koppel ha dado mejor que la otra pareja, es decir, que el Vector y la Wittpeneke tienen una gran reputación, porque de ellos salió el famoso 46 de Verbat, 1384946 de 1965, el cual ganó 15 primeros lugares sin doblajes en su gran territorio. También como reproductor fue muy bueno. Su hijo, el 57, entre comillas, ganó primeros lugares contra una fuerte competencia. El 46 y su hijo no habrían de ser los únicos en procurar a Verbat una fama imperecedera. Los descendientes de estos animales permitirían a competidores de toda Holanda obtener maravillosos resultados. Polman de Elden ganó 3 primeros lugares en el círculo, entre comillas, Pikrinen de Horsen. Ganó un primer lugar nacional de Orleans. Van Tuyt, Beumer, Van Herpen, Van Hatert, etc. Salieron todos del anonimato con descendientes de esos 2 maravillosos animales Verbat, sin mencionar a Jan Auwecker, quien fue 4 veces campeón de la División C, cosa que nadie había logrado antes. Se pueden leer en alguna parte que fue también con descendientes del 46 y de su hijo. La 06 de Desmet. Si el 46 Verbat, el Vector y la Wittpeneke, etcétera, gozan de una fama legendaria en el deporte colombófilo, se puede decir lo mismo de la 06 de Desmet de Bladel.